¿Hace un poquito de frío? No, está rico, aquí está calentito. Está la presencia del Señor, está el calor del Espíritu Santo que nos va a hablar y nos va a ministrar. Así que bueno, les felicito por estar aquí para escuchar la palabra del Señor y les quiero invitar a que puedan ahí cerrar sus ojos. Vamos a tener un momento de oración. Amado Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te damos gracias porque podemos estar en este lugar para poder escuchar tu palabra, para poder oír tu palabra, Señor. Tú nos vas a orientar, en esta mañana tú nos vas a direccionar, vas a traer ese refrigerio, esa paz, esa sanidad, Señor, y te bendecimos, te damos gracias. Abre nuestros oídos, Señor, a tu palabra. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, para mí siempre es una alegría poder compartir la palabra del Señor y quiero invitarles a que puedan ir al libro de Isaías en el capítulo 40, versículos 28 al 31. Isaías 40, 28 al 31. Por ahí también va a aparecer en la pantalla. Igual si no tiene Biblia, dígale a su compañero, convídame Biblia y leemos juntos. ¿Listo? Bueno, ¿ya están ahí? ¿Ok? Vamos a leer. Entonces dice la palabra: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Qué hermosa palabra. Yo quiero compartirles este tema. Le puse por título: ¿quién es tu Dios? Pregúntale al que está a tu lado: ¿quién es tu Dios? Bueno, y quiero contarle que antes de yo conocer verdaderamente de Dios, obviamente que yo siempre le buscaba, no de la manera que ahora uno lo busca, porque uno ahora lo conoce, pero había una inquietud en mi corazón por querer conocer más acerca del Señor. Y en esa inquietud que tenía, uno hace muchas cosas por averiguar acerca del Señor. Y mi corazón tenía muchas preguntas respecto de Dios. Y yo le eché mano a lo que estaba a mi alcance en esa época, que yo sé que a todos les pasa, que buscar religiones o buscar lugares que te puedan hablar de Dios y que de alguna manera le daban respuesta a esas interrogantes que yo tenía con respecto al Señor. Y desde muy pequeña yo hablaba con un Dios que no veía. Curiosamente, ese Dios a mí me daba instrucciones y yo obedecía. Entonces, si alguno tuvo alguna experiencia así como la mía, no piense que está loco, que es raro, que algo extraño tiene usted en su vida. No, porque estas cosas son reales, pasan, son experiencias que uno tiene, así que tranquilo. Yo lo viví y sé que el Señor a uno le puede hablar desde pequeño. Pero bueno, yo comencé a crecer y esa relación que yo tenía con este Dios que yo no veía comenzó a ir desapareciendo. Ya a veces le buscaba, pero igual el Señor ahí estaba y me daba algunas señales de que Él era real. Eso duró hasta como mi adolescencia. Después yo seguía buscando de Dios cuando me acordaba, cuando lo necesitaba. Ahí iba y buscaba nuevamente de Dios. Y en ese camino anduve en unas religiones por ahí, que si bien es cierto, obviamente no es la verdad, no es la claridad de lo que el Señor a uno le quiere dar. Busqué lo que nunca encontré, porque obviamente en la religión usted nunca va a encontrar el poder llenar ese vacío espiritual que hay en su corazón.
Y bueno, vinieron esas respuestas, no duraban mucho porque no eran completas, no eran claras. Nuevamente venía esa inquietud, volvía a ser la misma persona, volvía a mi misma condición. Por lo tanto, ese vacío no se completaba. Y en ese camino que uno da buscando, igual conoce dioses. Y por ahí en la idolatría, uno conoce imágenes, uno comienza a decir, mira, esto podría ser. Hasta en el ocultismo uno se mete, porque busca cosas para uno tener respuesta, para uno llenar su corazón, para uno llenar el espíritu, para poder ver que el Señor de alguna manera te va a hablar. Pero ahí uno se equivoca. Bueno, y así fue mi caminar, ¿cierto? Iba buscando llenar ese vacío espiritual que no lo encontré nunca. Pero a mis 27 años ocurrió algo sobrenatural. Vino a mi vida un Dios maravilloso, vino ese Dios incomparable, vino ese Dios que es el creador de todo, vino ese Dios que te ama, que tiene un amor incondicional, un amor que uno no puede explicar. Se apareció aquel que es mi Señor, el dueño de mi vida. En definitiva, se apareció mi Padre. Diga conmigo, mi Padre. Y no dudé de quién era Él. ¿Sabe por qué? Porque era como que mi alma anhelaba encontrarse con ese Dios, anhelaba encontrarse con ese Padre. Y así me ocurrió a mí en ese momento, en búsqueda de la palabra, porque ya cuando uno se encuentra con el Dios verdadero, lo une ¿a qué? A la palabra. Inmediatamente el Dios verdadero te une a la palabra y ahí tú comienzas a tener esa vida. Y entonces, ¿por qué le cuento esto? Porque quiero hablarles acerca de quién es tu Dios, que es ese Dios que habló a mi corazón, que tocó mi corazón. Y quiero hablarte de 3 verdades que darán claridad a tu vida acerca de quién es tu Dios. Porque a veces seguimos a Dios y no sabemos realmente quién es Él, pero necesitamos conocerle. Y quiero compartirte el primer punto. Dice, Él es quien te formó. Lo primero que tú tienes que saber de quién es tu Dios es que Él es el que te formó. Y vamos a ir a la palabra en Salmo 139. Es larguito, pero vamos a tomar algunos versículos bíblicos que van a ayudarte a saber cuál es ese Dios que te formó. Salmo 139, versículo del 1 al 4, vamos a leer al principio. Amén. También va a aparecer aquí en la pantalla. Y dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar, mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Qué dice? Tú la sabes toda. Ahí continúe, vamos a avanzar al versículo 13. Ahí del 13 en adelante vamos a leer otros versos y dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Este texto realmente es tan hermoso y habla acerca de ti, habla acerca de mí. No sé si alguna vez tú te preguntaste: ¿de dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Para qué sirvo? Uno se hace esas preguntas. Yo no sé si usted se las hizo, pero yo sí.
Y yo me preguntaba y decía, yo quiero saber qué hay más allá de este mundo físico, de este mundo que uno puede ver a diario, qué hay más allá. Y cuando yo me meto en la Biblia y llego a este texto bíblico, me impacta porque fue increíble. Yo leo y fue como que se hubiese en mi alma una conexión inmediatamente fuerte con el Padre, una conexión fuerte, algo que me pegó a mi papá, aquel que me creó. Yo no sé si usted ha escuchado alguna vez, hay un dicho que dice, la sangre tira, ¿sí? La sangre tira. Y esto son historias reales. Yo tengo un sobrino que, bueno, cuando mi hermana quedó embarazada y el papá no se hizo cargo y él fue rechazado, mi sobrino, por su padre y por sus abuelos paternos. Y bueno, mi hermana luego después se casó con el tiempo, mi cuñado le dio el apellido a mi sobrino y por otro lado su padre biológico también formó otra familia y tuvo una hija y ellos se llevan como por 1 año de diferencia, muy poco. Y bueno, a mi cuñado le gusta el fútbol, entonces él de pequeñito llevaba a mi sobrino a jugar a esos partidos de fútbol y también el padre biológico de mi sobrino también le gustaba el fútbol y llevaba a su hija. Y muy chiquititos ellos, nunca nadie los había presentado, pero uno por allá y el otro por acá y esos niños se buscaban para jugar. Siempre donde ellos iban era como un imán. Los pegaban y bueno, pasaron varios años, luego mi hermana, obviamente ya estando más grande, mi sobrino, le contó la verdad acerca de quién era su verdadero padre y que de la niña que siempre jugaba era su hermana. Pero mira las cosas de la vida, y hay historias que dicen, mire, y la madre con la hija no sabían y después vino la historia y se encontraron, pero es cierto, eso es como un imán, la sangre tira, hay algo sobrenatural que ocurre, como que se pegan. Y eso fue lo que a mí me ocurrió, fue como que mi alma se pegó como un imán a aquel que me formó, aquel que me creó, que era mi padre. Y dice aquí la palabra del Señor, dice que quien te formó, lo que quiere decir es que examina tu corazón, dice que sabe todo acerca de ti, que no hay nada que le sea oculto a tu Creador. Él conoce, dice aquí la palabra, tus pensamientos. Aún así tú te vayas lejos, aún así tú te trates de arrancar, tú te trates de esconder, aún así de lejos. Dios, tu Creador, conoce lo que tú estás pensando. Todo lo que tú haces está delante de los ojos de tu Padre, de tu Creador. ¿Sabe, dice aquí la palabra, lo que tú vas a decir antes de que tú abras tu boca? Él ya sabe lo que tú vas a decir. Ni siquiera porque usted se arranque, se meta en la oscuridad, a donde usted quiera huir. No, el Señor aún así sabe encontrarte, sabe dónde tú estás, sabe lo que sientes, sabe lo que tú piensas. ¿Y sabe lo que ocurre? A veces el enemigo quiere tratar de colocar pensamientos de oscuridad en tu vida. Quiere colocar o envolverte con pensamientos erróneos. Quiere hacerte sentir que tú estás solo, que estás protegido, que nadie te acompaña, que nadie está contigo. Quiere hacerte sentir inseguro, deprimido, desprotegido, pero no es así. La palabra del Señor nos hace entender que Dios, que tu Creador, vigila tu vida, que Él está pendiente de ti, que Él te guarda, que Él te protege, Él camina contigo. El Señor dice que Él se ríe contigo, que se alegra contigo, que si tú lloras, Él también se siente triste. Ese es tu Padre, ese es tu Creador, ese es tu Señor que acompaña tus pasos en todo momento. Pero el diablo te hace creer de que tú no vales, de que nadie está contigo. Yo he escuchado por ahí mujeres que a veces no están con sus hijitos solas, madres solteras, trabajan ellas y dicen, pero es que yo no tengo a nadie, yo estoy sola, nadie me ayuda. Pero no es así. Dios te ayuda, Dios tiende esa mano poderosa a favor de tu vida y te levanta. Luego más adelante en en el versículo 13 que estábamos leyendo, dice
que todo tu cuerpo fue creado por Él. Cada parte de tu cuerpo, cada detalle de tu cuerpo. Y dice que Él te formó en el vientre de tu madre. Y quizás tú puedes decir, oh, pero yo fui engendrado de una manera que no tiene nada que ver con Dios. Pero estoy hablando de quien te formó a ti en el vientre de tu madre. Y es tan maravilloso porque si tú te pones a analizar quién era el que estaba pendiente de ti mientras estabas allí bien oculto, había uno solo. Y ese era tu creador. Nadie sabía que tú estabas en el vientre de tu madre, pero Dios sí. Tu creador sí sabía que estabas allí y Él estaba contigo. Y si tú te pones a pensar cómo Dios te hizo, la perfección que tú tienes, Él te hizo perfecto. Mira cada detalle de tu vida, mira tus uñas, mira tus ojos, tu cabello, todo tu cuerpo, cada detalle, tus órganos, tus ligamentos, tus músculos, tus órganos internos. Somos perfectos. Somos una maravilla, dice la palabra, dice, te alabaré porque son formidables, son maravillosas tus obras. Nosotros somos maravillosos, nosotros somos hermosos para el Señor y Él estaba allí, te estaba observando mientras Él te formaba y veía cómo tú ibas desarrollándote en los secretos. El Señor te cuidaba. Y qué hermoso es saber que el Señor te conoció antes de que tú nacieras. Ya sabía, antes que tu papá y que tu mamá, que ellos por una fotito podían ver algo, pero el Señor sabía exactamente cómo tú eras. Si ibas a ser alto, delgado, ojos claros, el Señor ya te conocía antes de que naciera. Y algo que me impacta aquí en la palabra y dice que cada momento fue diseñado, porque dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. ¿Qué significa? El Señor en su libro escribió cada momento de tu vida. Él escribió el día, la hora, el lugar donde tú ibas a nacer. El Señor escribió el día, la hora, el lugar, el momento en que tú vas a partir de esta tierra. Él ya lo escribió. Él escribió todo lo que tú ibas a vivir. Y sabes que, como dice aquí, que los pensamientos del Señor son buenos, son altos, son hermosos para ti. Significa que esa historia de tu vida es buena, es positiva. Dios no escribió cosas malas, sino que lo que el Señor escribió, plasmó para ti es alegría, es éxito, es victoria, es conquista, es triunfo. Nada malo y escrito para ti, ninguna cosa errada y para ti, sino que el Señor dice que lo escribió todo a la perfección. Entonces, cuando te vengan esos pensamientos incorrectos, cuando te invade el enemigo y te dice tú no vales nada, tú eres un fracasado, tú no vas a conquistar, tú te tienes que detener y decir no. Yo no soy eso, yo no fui creado para eso, yo soy lo que Dios dice que yo soy o lo que yo seré, porque la palabra de Dios habla de pensamientos perfectos, de pensamientos maravillosos, y tú no puedes permitir que el enemigo te haga vivir otra cosa que no ha sido escrita por la mano del Señor. Entonces, a partir de hoy tú tienes que decir, yo tengo una historia escrita por la mano de Dios, por la mano de mi Creador, cosas bellas, maravillosas, y eso es lo que yo voy a vivir. Tú tienes que rebelarte en contra de la historia del diablo, tienes que rebelarte en contra de esa historia del enemigo, en contra de lo que él quiere que tú vivas. No, si tú ves que es algo que te está haciendo sufrir, doler, fracasar, eso no es lo que Dios escribió para ti. Y ahí tú te rebelas y dices, no, Satanás, yo no voy a vivir esta historia. Yo vengo a la historia que Dios escribió para mí, que mi Creador escribió para mí. Y eso es lo que yo voy a vivir. Amén. Entonces ya tenemos claro que tu Dios es el que te formó y que escribió una historia para ti. Eso te tiene que ayudar a decir, bueno, si en este momento estoy viviendo algo que no es bueno, que no es sano, lo desecho, lo anulo, lo reprendo y me alineo con la voluntad del Señor.
Lo segundo que tú tienes que saber de quién es tu Dios es que es Él es omnipotente. Y vamos a ir a Isaías, capítulo 40, versículo 28. Isaías 40, 28, que lo estábamos leyendo en un principio. Y dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Aquí la palabra del Señor habla de que no solamente te creó a ti, o sea, te formó a ti, sino que dice, creó los confines de la tierra. Tu Dios es Dios eterno, es el Dios todopoderoso, es el creador de todas las cosas, de todo lo que tú ves a tu alrededor, hasta la hormiguita chiquitita que anda por ahí, hasta esa pulguita que a uno le molesta. Dios lo creó absolutamente todo. Dice que Él no desfallece. O sea, Él no se cansa, Él no tiene fatiga, el Señor no se debilita nunca y tiene un gran derecho. Por el hecho de ser el creador de todo, tiene el derecho y el poder de gobernarlo todo. Todo está bajo la mano poderosa del Señor. Y dice su entendimiento no hay quien lo alcance, es decir, su inteligencia ni siquiera se puede descifrar. Nadie puede frustrar los planes del Señor. Cuando Él ha determinado algo, eso hace. Cuando Él ha dicho, yo voy a dar esta promesa para mi hijo, para mi hija, Él lo cumple. Cuando Dios le ha dicho, yo voy a hacer esto o aquello en tal lugar, el Señor lo hace. Nadie puede frustrar sus planes. O sea, ¿quién se puede oponer en contra de Él? Nadie. Él no va a desfallecer en ningún momento. No tiene que tener temor de que la fuerza del Señor va a disminuir, aunque tu batalla sea grande, aunque tu situación sea inmensa para ti. Las fuerzas de Él no van a desfallecer. El Señor dice que su grandeza, su poder son indescriptibles. ¿Quién le puede cortar la mano al Señor? ¿Quién le puede cortar la mano a ese Dios que te creó, que formó todo lo que a nosotros nos rodea? Este es tu Dios. Ese Dios que te puede animar cuando tú sientes que no tienes esperanza. Ese es el Señor que te anima, que te da fuerza. Él quiere que tú dependas de Él, solamente de Él. El Señor es ese Señor que en medio de la oscuridad Él te libera. Como decía el pastor César, ahora en el mensaje, en la declaración, y oraba también el pastor Renato, sanidad. Si Dios dice yo te sano, Él te sana, porque la sangre de Jesús ya está dada para eso. Dios es poderoso para hacer cada milagro. Si necesitas ser liberado, Él te libera. Ese es el poder que de verdad merece amor y respeto. Yo ahí digo, bueno, la palabra de Dios dice que uno debe temblar a su palabra. Y eso uno decir, wow, yo tiemblo a la palabra del Señor cuando algo se declara, cuando algo se decreta, porque eso es totalmente real. Y una parte de la Biblia dice, todas las aguas de mares y océanos le caben en el hueco de la mano. Puede mover montañas. ¿Cuál es tu montaña? ¿Qué es lo que se ha puesto delante de ti que no te deja avanzar? ¿Qué se ha parado delante de ti? Y sabes que dice el Señor que si tu fe, aunque fuera chiquita, puedes decirle a esa montaña, córrete, se va a correr. Se va a correr porque lo estás diciendo bajo el poder del Dios Todopoderoso, del Creador, del que ya dictaminó todo. Entonces simplemente tú lo declaras y esa montaña se tiene que correr a un lado. Nadie puede hacer lo que Dios ha hecho. Nadie. Tú tienes tus experiencias, tú tienes tus milagros. Yo tengo mis milagros. Y yo sé que nadie podría haber hecho los milagros que tengo sobre mí si no es solamente el Señor. ¿Cuántos pueden decir aquí, yo tengo milagros?
¿Cuántos pueden decir, yo tengo experiencias que solamente Dios podría haberme dado? Uno sabe que hay cosas que solamente el Señor puede haber hecho en tu vida. Obviamente que en el mundo uno sabe que dicen que existen otros dioses, pero esos dioses, ¿qué te pueden dar? Esos dioses pueden hacer algo sencillo sobre tu vida, pero nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, todo lo puede hacer. Y quizás puede que encuentres algo en esa búsqueda, pero hay algo que tú no vas a encontrar en esos dioses, que es la salvación. Sí, uno buscando por ahí, puede que, te sanaste. Puede que en la medicina, como decía el pastor César, se corre más a la medicina. Puede que te sane y puede que haya muchas cosas. Pero la salvación solo te la da el Dios Todopoderoso, aquel que todo lo gobierna, aquel cuya sabiduría es misteriosa. Ese Dios Todopoderoso. Nadie es igual a Dios. ¿Sabe lo que hace el hombre? El hombre trata de igualarse a Dios por el orgullo que tiene. El hombre, por la codicia, quiere poner al dinero al mismo nivel del Señor. Eso es lo que hace el hombre. O sea, en el fondo, todo lo que amamos, estimamos, cuidamos, protegemos, todo lo que tratamos de hacer, poner en primer lugar, nosotros estamos tratando de igualarlo al Señor. Pero nunca vamos a poder alcanzar ese poder que realmente tiene para nosotros. Y yo meditaba, mire lo que le pasa a uno cuando uno está en la idolatría. Cuando uno es idólatra, ¿qué hace uno? Uno mira al cielo y uno ve las estrellas. Y uno dice, wow, qué hermosas son las estrellas. Pero un idólatra alcanza hasta ahí. Solo puede alcanzar a mirar la estrella y a adorar la estrella. Pero no puede ir más allá. No puede ver más allá, que hay uno que creó las estrellas, que es más maravilloso que aquello que brilla en el cielo. Entonces eso puede hacer un idólatra. Ese idólatra no puede ir más allá. Entonces el Dios eterno, que es Jehová, como dice aquí la palabra, que creó los confines de la tierra, ese Dios todopoderoso hizo algo maravilloso. Tomó hombres, llevó a estos hombres a poder escribir y poder dejar estampado allí en las escrituras su corazón. El corazón de Dios fue impregnado en la palabra. ¿Para qué? Para que cuando tú la leas, vayas por esas líneas, te encuentres con sanidad, te encuentres con restauración, te encuentres con libertad, te encuentres con salvación, te encuentres con paternidad, porque el Señor todo lo tiene ahí impregnado en la palabra. Te encuentras con prosperidad. El Dios de la Biblia es el único Dios verdadero. Hay otros dioses, sí, pero el Dios de la Biblia es el único verdadero. Él no está atado de manos, Él no está atado de pies, Él no está mudo, Dios no está muerto. Hay hasta una película por ahí que dice, Dios no está muerto, y es real. Dios vive, tu Dios es poderoso, Él está vivo y no se ha cortado la mano para poder ayudarte en tu situación, en aquello que tú estás pasando, en aquella dificultad. Dios es poderoso para poder sacarte de aquello que tú estás viviendo. Amén. Entonces ya tenemos lo segundo, que es Dios omnipotente. Lo tercero, tu Dios dice que es fortalecedor. Él es fortalecedor. Y vamos a ir a Isaías capítulo 40, versículo 29 en adelante. Ahí lo puede buscar o también va a aparecer ahí en pantalla. Y dice así Isaías 40, 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mira, Dios, lejos de cansarse, pese a todas las oraciones que Él tiene que responder, porque si yo le pregunto a cada uno de ustedes,
¿Tú oraste hoy para pedirle algo al Señor? Sin duda me va a decir que sí. Y sé que cada uno de nosotros pone una oración delante del Señor por alguna necesidad que tú tienes. Imagínese la del mundo entero, la de todos los creyentes. El Señor está ahí respondiendo cada una de esas necesidades. Pero sin embargo, la palabra dice que Él no se cansa. Él responde oraciones de día y de noche. Y dice que Él es el que le da fuerzas a los que están débiles. El Señor le da poder a un indefenso. ¿Cómo se siente una persona que en algún momento está pasando por una situación dura, difícil, que ve que todo está encima de él y que no puede avanzar? Uno se siente indefenso, uno siente como que no tiene fuerza, como que no va a poder avanzar frente a esa situación. Pero el Señor dice que Él le da poder al indefenso. Él es tu fuerza. Él es tu fuerza. Desde que tú te levantas en la mañana, Él es tu fuerza. Él es la fuerza de tu familia. Él es la fuerza de nuestra ciudad. Él es la fuerza de nuestra nación. ¿Quién más puede fortalecernos si no es ese Dios todopoderoso, el Dios fortalecedor? El Señor es el que levanta una nación entera cuando está quebrada, cuando está mal. Él es el que fortalece. Tu Dios da vigor al cansado, acrecienta esa energía cuando uno no da más. Muchas veces uno se siente así. Uno dice: Señor, ya no doy más, ya no puedo más. Esta situación que estoy viviendo me tiene cansada, me tiene cansado, agotado. Yo no puedo seguir adelante. Y tú comienzas a abrir tu corazón al Señor, a confiarle tu situación. Dios sabe que te encuentras así, pero el hecho de que tú abres tu corazón, Él trae ese vigor. Él trae esa fortaleza, trae esa energía que tú necesitas para colocarte de pie. Pero hay algo que el Señor necesita para que eso ocurra en nuestras vidas. Hay una única e indispensable condición para que esto ocurra, y es que toda tu confianza esté solamente en el Señor. Que toda tu confianza esté puesta solamente en Dios. Que lo que tú no puedes hacer, Dios sí lo puede hacer. Que lo que tú no puedes alcanzar, Dios sí lo puede alcanzar para ti. Pero a veces tomamos decisiones que nos hacen correr para un lado, para otro, buscamos respuestas incorrectas y no ponemos atención a la confianza que el Señor quiere colocar en tu corazón. No tienes que esperar en una persona, en tu jefe, o en la familia, o en el hermano, el papá. Si hay una situación financiera, la primera ampollita es: ay, mi mamá. Ay, mi papá. Ay, no, le voy a pedir a mi jefe que me apoye. No, el Señor dice que tienes que confiar en Él, que tienes que esperar en Él. Por lo tanto, tienes que ir a la presencia del Señor. ¿Cuál es tu tarea diaria? Buscar las Escrituras, buscar la palabra, y que esa palabra vaya acompañada de oraciones, que esa palabra vaya acompañada de adoración, de alabanza. Mira qué hermosa alabanza cantábamos ahora en la mañana, esa nueva. Qué lindo, todas esas palabras hermosas que uno le dice al Señor. Y eso te va llenando a medida que tú vas adorando, que vas cantando. Eso te trae fortaleza. En medio de la adoración, en medio de la alabanza, sabes que el Señor puede hacer, además de darte esa fortaleza, Dios hace milagros. Puede hacer que tus enemigos sean confundidos y que caigan. En medio de esa adoración, el Señor mueve la esfera espiritual a tu favor. Se levanta un muro protector, pero tienes que acudir a la presencia del Señor y confiar en Él. Dios se deja vencer. Esto hermoso lo que el Señor me decía, que Él se dejaba vencer por la oración humilde de un intercesor. Dios como que se derrite cuando un intercesor, cuando un corazón fiel se levanta a orar, se levanta a clamar, se pone a la brecha, está confiando en el Señor. Dice que Él se deja vencer por esa oración humilde. Y la palabra de Dios dice que a un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo va a despreciar. Entonces la oración es tu fuerza.
La oración es tu fortaleza. Y tal vez en algún momento puede que tu boca no la puedas abrir porque estás tan mal que no puedes abrir tu boca. Pero mira lo que dice en Romanos 8:26. Dice que el Espíritu habla por ti. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de decir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Entonces, cuando tú veas que estás así, acongojado, dice, pero no puedo abrir ni mi boca, ¿qué le digo? No sé ni qué decir. Arrodíllate, adórale al Señor. Y aunque tu espíritu gima ahí, no diga palabra, solo se mueven tus labios, como le pasó a Ana en un momento, solo se mueven tus labios. Pero tu espíritu dice que comienza a gemir, ahí comienzas a decirle al Señor lo que tú estás pasando, y el Señor te va a ver débil. Y en esa debilidad Él envía su fortaleza y su fuerza. También aquí en el versículo 30 habla y dice de los muchachos, de los jóvenes, no solamente en edad, sino también en aquellos que se sientan jóvenes, aquellos que el Señor los llamó en este tiempo para ser esos guerreros, esos siervos del Señor. Dice, aún los jóvenes, por más fuertes que sean, también se cansan, también tropiezan, también se debilitan. Aquellos guerreros escogidos, aquellos que el Señor llamó, se fatigan. Claro que también se fatigan, y dice que pueden caer, pero por confiar en sus propias fuerzas. Nada haga en sus propias fuerzas. Todo hágalo en las fuerzas del Espíritu Santo. Usted dése ahí por vencido en la oración y dígale, Señor, yo en mis fuerzas no puedo, no alcanzo, pero en tus fuerzas sí. Dame esa fortaleza divina, dame esa fuerza del cielo, y que yo ahí voy a poder vencer. Eso tú lo haces en tu oración. Y dice aquí que tenemos que esperar solamente en Jehová. Y solo los que ponen su confianza, dice, en Jehová tendrán ese nuevo vigor. Dice que renueva esas fuerzas continuamente. Vas a disfrutar de cada momento de energía, de poder que te entrega la gracia del Espíritu Santo. Nunca pienses que las fuerzas del Señor disminuyen. Las tuyas sí pueden disminuir. Las tuyas como ser humano se pueden acabar. Pero la palabra de Dios dice que las fuerzas del Señor se multiplican solamente si tú confías en Él. Y dice aquí también la palabra, habla de que te puede dar alas como águilas. Y Dios te las da para que puedas volar alto. Cuando dice que puedas volar alto, habla de sueños que tú puedes alcanzar. Habla de metas que tú tienes y que el Señor te va a llevar a alcanzar esas metas. Habla de promesas que el Señor te da y las vas a ver cumplidas. Porque cuando tú vuelas como un águila, mire el águila dónde llega volando. Tanta altura. Desde allá tú vas a ver lo difícil como fácil. Vas a ver lo imposible como posible. Lo que antes decías, no, pero yo esto no puedo. El Señor te da alas de águila y te va a decir, sí puedes hacerlo. Mira desde las alturas. Mira aquello que no has podido vencer. Ahora el Señor te dice, lo vas a poder vencer. Entonces ahí tú dices, Señor, yo quiero esas alas de águilas para volar bien alto. Nada lo verás como imposible. Y en este camino del Señor, dice la palabra, vas a correr, pero no te vas a cansar. Vas a caminar tal vez mucho en este camino con el Señor, pero no vas a desmayar, porque el Señor es fiel, porque el Señor tiene tanto para darte. No pienses que el camino está largo, y aún así fuera largo, Dios va a estar contigo. En Isaías 41:8, en la parte A, dice, pero tú, Israel, siervo mío eres. Ahora usted va a decir su nombre. Pero tú, y diga su nombre. Ahora yo voy a decir el mío. Pero tú, Eva, sierva mía eres.
Amén. Entonces usted pone ahí su nombre. ¿A quiénes el Señor le da un corazón de siervo? A los que confían en Él, a los que solamente esperan en Él. El Señor dice, este es un siervo. Y a ese siervo el Señor le da toda la fuerza, le da toda la autoridad, le da todo lo necesario para avanzar, para seguir adelante, porque un siervo tiene un corazón humilde. Un siervo busca, un siervo se postra en la presencia del Señor. Y dice Isaías 41:13, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, iglesia, no temas, yo te ayudo. ¿Cómo te dice